Tú nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros a tu casa esta noche. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, venga a transformar nuestras vidas, papito lindo, desde ahora y para siempre, Dios Todopoderoso, con la firme convicción, Padre bendito, de que la misma, Señor, traerá mucho fruto, será sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra hermosa, tierra fértil, en el nombre de Jesús, y que a través de nuestras vidas, Padre bendito, tu nombre sea glorificado, Padre bendito, con todas y cada una de las cosas, Señor, que nosotros hagamos, Padre celestial, durante nuestro diario vivir. Te amamos, te bendecimos y te suplicamos que puedas hablarnos esta noche, por favor, papito, en el nombre de Jesús. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Vean, en esta noche yo quiero hablar con ustedes de un tema, mis amados hermanos, que lo hemos titulado el castigo por el pecado. Amén. Cuando entendemos este tema, mis amados hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que la Biblia claramente dice, cuando mencionamos la palabra pecado, ¿cuál es la cita más famosa que a ustedes se les viene a su mente en esta hora? ¿Alguien? Santo, no me asusten, hermano. ¿Una cita famosa del pecado? Santo. Esa estaba esperando. Amén. Esa es una de las citas más famosas del pecado. Gracias. Amén. La Biblia dice, mis amados hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Amén. Ahora bien, ayúdenme por favor, mis amados hermanos, porque por eso es que se me alarga el tiempo después y no termino. ¿Qué es el pecado para ustedes? ¿Qué entienden ustedes por pecado? ¿A qué le llaman pecado? ¿En qué momento de nuestras vidas, que no estoy diciendo de la vida del hermano o de la hermana de la par, no, en qué momento de nuestras vidas logro identificar yo en mi vida, esto que estoy haciendo es pecado? ¿Lo logran identificar ustedes? ¿O no lo logran identificar? Me dijo un día una persona, pero yo me mataba de la risa, pero no fue una risa burlona, sino me causó mucha gracia, porque se me quedó viendo y me dice, así, pero ¿qué pecado puede haber en mí? Yo me empecé a reír porque me causó gracia la forma en la que me lo dijo, pero no me han respondido. ¿Logran identificar ustedes en su vida, no en la vida del hermano, en su vida, logran identificar cuando estamos en cualquier situación? Amén. Y hay cosas que ustedes y yo sabemos que la Biblia nos las permite, pero hay un límite en donde la Biblia dice, bueno, hasta aquí puedes llegar. Ya si pasas de ahí, ya eso se puede convertir en pecado. No me han respondido todavía. Si no deja de hablar, van a decir ustedes. ¿Logran identificar en sus vidas, mis amados hermanos, cuando ya lo que están haciendo, lo que están diciendo es pecado? ¿Y cómo lo hacen? Digan, ayúdenme, para ustedes, ¿qué es el pecado? Porque miren, yo conozco lamentablemente, y por eso les pido que siempre oren por nosotros, mis amados hermanos, como pastores, pero conozco pastores que lamentablemente cayeron en adulterio. Y uno de los casos más famosos que yo me enteré es de que cuando yo empecé a ser pastor, había una iglesia que yo pasaba por ahí, porque hacia el templo donde yo pastoreaba, ahí estaba la iglesia, y a mí me gustaba mucho pasar por esa iglesia. Pero de repente un día volví a pasar y yo sentí algo diferente en la atmósfera de la iglesia. Después me enteré, ¿verdad?, de que lamentablemente el pastor había caído en adulterio. ¿Y qué creen que hicieron los miembros de la iglesia? ¿Alguien se imagina qué hubieran hecho ustedes, mis amados hermanos? Por eso les repito, oren siempre que puedan por nosotros, mis amados hermanos. Amén. Pero ¿qué hubieran hecho ustedes si el pastor donde se congregan cae en adulterio? ¿Lo echan? ¿Ah?
Yo creo, mis amados hermanos, que ese es nuestro trabajo como iglesia. Amén. Yo repito, oren siempre que puedan por nosotros. Pero el trabajo de una iglesia, mi amado hermano, si una persona ha caído en pecado, el trabajo es restaurar. Amén. El asunto es, le estoy poniendo ese ejemplo, porque yo, como repito, yo me enteré de que al pastor lamentablemente cometió su error y lo echaron de la iglesia. Ahora les pregunto, adulterio. ¿Cómo podemos, mis amados hermanos, qué será más grande en una escala de pecado? ¿Será mayor el adulterio o la mentira? ¿O pecado es pecado? Ok, ¿seguros que pecado es pecado? Volvemos a esa iglesia. ¿Y por qué, mis amados hermanos, echaron al pastor? ¿Y si nos dispusiéramos a echar de la iglesia a todos los mentirosos? ¿Qué creen que pasaría si echáramos de la iglesia a todos los mentirosos? No llega nadie. ¿Quién va a llegar, mi amado hermano? Amén. Si la Biblia dice, mi amado hermano, que si tú y yo decimos que en nosotros no hay pecado, ya estamos mintiendo. Amén. El asunto es de que muchas veces, mi amado hermano, el problema es de que no logramos identificar lo que es pecado. Y pensamos, mis amados hermanos, que ayúdenme, denme un listado de pecados rápidamente. Adulterio, ya mencioné yo uno. ¿Otro pecado? La fornicación, ¿otro? Que aquí pura santidad, que ni siquiera saben cuáles son los pecados que existen. El homicidio, muy bien, la lujuria, la lascivia, hay un montón. El asunto es que muchas veces, mis amados hermanos, pensamos que solo esos que mencionamos son un gran pecado, un grave pecado. Amén. Pero ¿y qué tal del chisme? Pues según la Biblia, pastor, la Biblia dice que el chisme es como golosina. Y a mí las golosinas me encantan. El asunto, mis amados hermanos, es de que espero darme a entender de que delante de Dios no hay pecado blanco, no hay mentiritas piadosas. Pecado es pecado. Y aunque a veces no nos guste, ya les comenté yo en aquella oportunidad de un hermano que cuando saludaba a él decía, que Dios lo perdone, hermano, y todos le respondían molestos, que Dios te perdone a vos. ¿A dónde voy con esto, mis amados? De que mientras que ustedes y yo estemos en este cuerpo, no vamos a estar libres del pecado. No estoy diciendo que somos gente que practica el pecado, porque es otra cosa, amén. Pero el pecado, dice la Biblia, mi amado hermano, vean con la cita que vamos a empezar, Génesis capítulo 4, versículo 7. Vean pues, si tú haces lo bueno, está hablando Dios con Caín. Miren lo que Dios le está diciendo a Caín. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pensemos un poquito. ¿Y si hacemos lo malo? Ahí dice, si haces lo bueno, yo te acepto. ¿Y si haces lo malo? No te acepto. Entonces ese es el problema, mi amado hermano, de que muchas veces nuestro error es de que las cosas que yo hago, tomemos ese yo personal, no el pastor. De que muchas veces nuestro error, repito, es de que las cosas que yo hago son buenas, pero las cosas que hace el otro son... ¿Nos ha pasado ese error? ¿Hemos cometido ese error? ¿Sí o no? Pregunto, pensando que sí, todos hemos cometido ese error, que pensamos que lo que yo hago es lo bueno, es lo correcto, y que lo que el otro hace es lo malo, es lo incorrecto. ¿Lo hemos cometido? Yo lo he cometido. Ahora la pregunta es, si todos dicen sí, pastor, lo hemos cometido, ¿quién es el que dictamina que lo que yo hago es bueno y que lo que el otro hace es malo? ¿Desde qué perspectiva estoy viendo yo eso? Que lo que yo hago es bueno y que lo que el otro hace es malo. De la mía, ¿verdad? No es, mis amados hermanos, de la de Dios, sino muchas veces es de nuestra perspectiva y le llamamos malo a aquello
que no va acorde a cómo yo pienso, a cómo yo hablo, a cómo yo actúo. Y todo el que piensa, actúa o habla diferente a lo que yo soy, está mal. Pero ¿quién dice, mi amado hermano, que así es? Miren lo que la Biblia dice acá: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Y la pregunta es, ¿y qué es lo bueno? Pero si haces lo malo, vean qué interesante, si haces lo malo, entonces, ¿qué dice ahí en amarillo? Miren qué tremendo. Entonces, mis amados hermanos, podemos sacar una conclusión acá. Toda aquella persona que peca, ayúdenme por favor, respóndanme según lo que dice ahí, pero si haces lo malo, ¿por qué peca? Porque el pecado lo está esperando. Dice, pero ¿por qué terminó pecando? Si haces lo bueno, te acepto. Si haces lo malo, el pecado va a estar ahí esperándote. Amén. Entonces, ¿por qué la gente termina pecando, mis amados hermanos? Porque hace lo malo. Amén. Ahora la pregunta es, pues miro muy serio soy, ¿qué tiene? La pregunta es, vuelvo a la carga, pero ¿quién dice? Amén. ¿Quién es el que dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En qué momento? Esta es la clave del tema, mi amado hermano. Logro yo identificar de que aquí voy haciendo lo bueno, pero ¿en qué momento logro identificar esto ya es malo? Porque miren, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que Dios es bueno, ¿sí o no? Pero ¿qué dice de que somos nosotros? Malos. La Biblia dice que nosotros somos malos, ¿sí o no? Dice, si vosotros, dice, siendo malos, dais buenas dádivas. Ay, había malo, pero doy buenas dádivas. Sí, pero la Biblia dice que somos malos. Amén. Entonces lo que yo espero, mi amado hermano, es que el Espíritu logre darnos testimonio a cada uno de nosotros en nuestra vida, mi amado hermano, y que no pensemos que todo lo que hacemos lo hacemos exactamente bien y correctamente. ¿Por qué? Porque puede ser, mi amado hermano, que según nuestro pensamiento, dice la Biblia, que según nuestro pensamiento, nuestros caminos son buenos, correctos, pero ¿cuál es el final? Pueden llegar a ser caminos de muerte. Amén. Entonces lo que nosotros necesitamos es al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que cuando estemos haciendo las cosas buenas, en ese traspaso, mi amado hermano, entre lo bueno y que ya deje de hacer lo bueno y esté empezando a hacer lo malo, que el Espíritu me dé testimonio. Esto ya no es correcto. Esto ya no es bueno. Esto ya está rozando entre lo malo. ¿Y cuál es el problema de si yo hago lo malo? Dice ahí la Biblia en amarillo. Si yo hago lo malo, el pecado va a estar esperando. ¿Para qué? Ok, ¿y cuál sería el ataque del pecado? Si se recuerdan, en una oportunidad yo les enseñé una imagen, porque hay una versión que dice, el pecado está agazapado como una bestia, dice. Y yo les coloqué la imagen de un leopardo, un guepardo, creo que estaba agazapado, esperando para saltar. Amén. Así es el pecado. Y miren lo que dice, el pecado te quiere dominar. Miren qué tremendo, pero tú, dice, debes dominarlo a él. Ustedes y yo sabemos el contexto de esta cita, mi amado hermano. Caín se levanta, ¿verdad? Levanta una ofrenda, Abel levanta una ofrenda, Dios acepta una, y cuando ya Dios acepta la ofrenda, la Biblia muestra que el semblante de Caín se ensañó, se enojó, según la versión se llenó de amargura, y viene Dios, y ya cuando ve la reacción de él, le dice esto: si tú haces lo bueno, yo te acepto. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no le aceptó la ofrenda? Algo malo seguramente había hecho. Entonces Dios le está advirtiendo, mi amado hermano, si haces lo malo, vas a terminar cometiendo pecado. Y cuando ustedes leen, aquí estamos en el versículo 7, cuando leen el versículo 8,
¿Alguien se recuerda qué hizo Caín en el versículo 8? Dice la Biblia que le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. ¿Y a qué se lo llevó al campo? Y lo mató. Entonces miren qué tremendo. Versículo 7. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Caín, hermano? Comportate, hace lo bueno. El pecado anda detrás tuyo, te estás echando, vas a terminar pecando. ¿Y qué hizo en el versículo anterior? Termina matando a su hermano. ¿No nos ha pasado a veces así? Que alguien nos dice algo y justo lo que nos dicen lo terminamos haciendo. Le decimos a nuestros hijos: no haga tal cosa, y justo lo que le dijimos. Nos dice nuestra esposa: no haga tal cosa, y justo lo que nos dijo. Le decimos a la esposa: no haga tal cosa, y justo lo que le decimos. Qué calladitos están hoy, mis amados hermanos, que estamos prestando atención. Miren, a mí me llamó poderosamente la atención esa palabra pecado. Ahí está el numeral de la concordancia. Tiene muchos significados. Yo agarré nada más 6. Aquí hay 2, aquí hay otros 2 y aquí hay otros 2. ¿Por qué, mis amados? Porque yo siento de que muchas veces nosotros como cristianos no logramos entender hasta qué punto ya mi actitud, mis palabras, mis acciones ya son pecado. Y eso es lo que no logramos entender muchas veces, y caemos en el error, mi amado hermano, de que por ignorancia, por falta de conocimiento, no sabemos hasta qué punto yo ya estoy pecando, y luego quiero venir como Caín a darle una ofrenda al Señor y no me la acepta. Ayúdenme pues, ayúdenme. Yo sé que ustedes se saben esta cita. ¿Qué dice la Biblia acerca del enojo? Dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué dice después? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice después? Miren, ¿me permite la Biblia a mí enojarme? Sí, por cualquier cosa. Ahí ya cambia la cosa. Entonces, la Biblia me permite a mí enojarme. Todavía lo lleva a un nivel más alto: la ira. Airaos. Entonces la Biblia me permite a mí airarme. ¿Pero qué dice después? Pero no pequéis. Ahora la pregunta: ayúdenme por favor, yo necesito que me ayuden. ¿Hasta qué punto ya mi enojo y mi ira es aceptable? ¿En qué momento ya en medio de mi enojo y de mi ira puedo dar ese paso a pecar? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Porque la Biblia dice que puedo airarme, la Biblia dice que puedo enojarme. El Señor Jesús, dice la Biblia, llegó bien enojado al templo a tirar las mesas. Pero no me han respondido. ¿Hasta qué punto? ¿Alguien me ayuda? ¿Hasta qué punto mi ira es permitida? ¿Y en qué punto ya puedo traspasar esa ira y cometer pecado? Cuando la ira ya me lleva ¿a qué? A hacer algo malo. Y cuando estamos enojados, mis amados hermanos, ¿cómo les puedo poner el ejemplo? ¿Alguien se anima a decirme cómo trata a su esposo o a su esposa cuando están contentos? ¿Cómo le dice? ¿Cómo? Cielo, amor. ¿Y cuando están enojadas? Por poquito le digo infierno. Ok, termino. Repito, la Biblia me permite enojarme, pero ¿en qué
paso? ¿En qué punto mi enojo puede ya llevarme a pecar? Avancemos, aquí quiero darme a entender con esto. Miren, pues escuchen, presten atención, por favor. Esto no significa, mi amado hermano, de que entonces para no enojarme yo voy a decir sí a todo y que hagan conmigo lo que quieran. No, porque tenemos a Dios, mi amado hermano. Dios nos ha dado identidad y Dios nos ha dado voluntad. Amén. Pero por favor, pónganle atención a esto y que el Espíritu, dice la Biblia en el libro de Romanos, se encargue de darnos testimonio a cada uno de nosotros, para que, mi amado hermano, el enojo, bueno, ni salir de ahí, ¿verdad?, no nos lleve a pecar, y el pecado no nos lleve a darle lugar al diablo, porque eso es lo que la Biblia dice. Desde cómo el pecado puede entrar por una cosa, hablando del enojo, que a mí me es permitido, pero puede entrar el pecado y el pecado atrae al diablo. Pues ahí, mi amado hermano, que ya no es un simple pecado. Pónganle atención a esto. Entonces, la palabra pecado, los significados son los que están encerrados en el cuadrito o rectángulo verde. Significa ofensa contra el prójimo. Entonces, si yo ofendo a mi prójimo, yo ya estoy cometiendo pecado. Ahorita les voy a hacer una pregunta. Pecar contra la persona en palabra, acción o en pensamiento. Pregunto. Ayúdenme, por favor, mis amados hermanos. ¿Por qué? Si no me creen, ahí está el numeral H2403. Búsquenlo en la concordancia Strong. Ahí está la palabra que sabe cómo se pronuncia y significa pecado. Pero la pregunta es, se las voy a hacer y cuando ya alguien tenga la respuesta me responde. Ni un amén. ¿Por qué piensan ustedes, mis amados hermanos, que la palabra pecado significa ofensa contra el prójimo? ¿Alguien? ¿Por qué creen eso? Porque yo me imagino, o yo no sé si ustedes ya lo sabían, ¿alguien ya sabía que pecado era ofender al prójimo? ¿Hasta qué punto, mi amado hermano, mi enojo puede llevarme ya a ofender? ¿En qué momento logro identificar si estoy enojado que ya ofendí? Con la ira. ¿Amén? ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cómo, hermano? Cuando maldecimos, sí, pero hay algo ahí. Miren, les voy a dar una idea, les voy a dar un tips. La Biblia dice, le preguntan a Dios, le preguntan a Jesús acerca de los mandamientos. Y el Señor responde y dice, el primero y gran mandamiento es... amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y el segundo? Ok. Y el segundo gran mandamiento, dice la Biblia, que es, y amarás al prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Respóndanme pues. ¿Por qué la ofensa contra el prójimo es pecado? ¿Cómo? Ajá, porque es uno de los mandamientos del Señor. ¿Y qué dice el mandamiento? Gracias. Entonces miren, pues, ya te adelantaste, pero ahí va, está bien. Miren, pongan atención, mis amados hermanos, por favor. ¿Han ofendido ustedes a su prójimo? Últimamente, ¿cada cuánto, mi amado hermano, ofenden al prójimo? Miren, ¿por qué una ofensa me es contada por pecado? Porque la Biblia dice que a ese prójimo ella no fue creada para que yo la ofenda, para ofenderlo a él, sino él o ella fueron creados para que yo los ame. Amén. Para que yo los ame.
Pero como decía la hermana, ¿pero por qué se convierte en pecado? Porque ese es un mandamiento. Y cuando yo infringo la ley, cuando yo quebranto el mandamiento de Dios, automáticamente eso ya me es contado por pecado. Ok, aquí ya viene lo que decía Joseph. Dice la Biblia ahí: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. A mí mismo, dijo alguien por ahí. ¿Qué tanto te amas, mi amado hermano? De 1 a 10, ¿qué tanto te amas de verdad? Ay, no me digan que no se aman, o están pensando si se aman. Yo ni sabía que tenía que amarme, pastor. De 1 a 10, ¿qué tanto se aman ustedes de verdad? ¿Ah? No le entendí nada más. Solo díganme de 1 a 10, ¿cuántos se aman? 8, dice. Ah, ya se adelantó el hermano. Leemos lo que decía Dios y lo que decía el hermano. Amén. ¿Por qué, mi amado hermano, tenemos, perdónenme, pero voy a usar esta palabra, el descaro de ofender al prójimo? Si la Biblia dice que mi prójimo fue hecho para que yo lo ame, y si yo lo ofendo, estoy quebrantando el mandamiento. Amén. Pero el gran problema es de que no me amo tanto, y que la ofensa que le doy al otro está demostrando cuánto me amo o cuánto no me amo. Por eso tengo, perdónenme, el descaro de ofenderlo, de ofenderla. ¿Por qué? Porque no nos amamos como deberíamos de amarnos. Si nos amáramos como tenemos que amarnos, mis amados hermanos, ¿qué haríamos con las ofensas del otro, con los errores del otro? ¿Qué dice la Biblia que hace el amor en relación a las faltas? ¿Y qué es cubrir una falta? ¿Ah? Pasarlas por alto. No, porque es cubrir. Que si alguien cometió un error, mi amado hermano, una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir. Yo tengo que restaurar. Porque mire, pues el problema es que si las paso por alto, es como que no importa, y lo va a seguir cometiendo. Pero si yo restauro, ya no lo va a volver a cometer. Entonces ahora la pregunta es, de 1 a 10, ¿qué tanto te amas? Según el nivel de ofensa, pastor, que tengo, ya me di a entender. Dijo el apóstol Germán: silencio en la iglesia de Cristo debe ser. Me di a entender, mis amados hermanos. Entonces se dan cuenta de que muchas veces no logramos entender lo que es el pecado. Porque a veces, mi amado hermano, un enojo nos lleva a ofender. Y si yo ya ofendí, ahora ayúdenme, por favor. Ahorita que me ayuden. ¿Qué puede ofender a una persona? ¿Qué sería una ofensa a una persona, mis amados hermanos? Miren, ahí está en la pantalla una idea. Bueno, una respuesta. Dice: ofensa contra el prójimo es pecar contra la persona en palabra. Alguien me dice, pues espero que no sea una palabrota, ¿verdad? Pero más o menos, ¿qué palabra pudiera ofender a alguien? ¿Cómo? No le logro escuchar. Levantar una calumnia. Puede ser. ¿Y qué es levantar una calumnia? Decir algo que no es. Pero, a diferencia, de la murmuración y la calumnia, es que la calumnia, yo voy a hablar mal de alguien, pero porque yo quiero que le vaya mal.
Amén. Pero por ejemplo, ¿cómo se sentirían ustedes, mis amados hermanos, que en cualquier cosa ustedes están dando su mayor esfuerzo y alguien venga y les diga, como la Paquita, la del barrio, inútil? ¿Cómo se sentirían? Ay, en ese momento yo le digo rata de 2 patas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, que cuando nos ofenden, ¿qué hacemos? Ofendemos también. ¿Qué estamos demostrando ahí entonces? Amor. ¿Amor a quién? Pues, ¿qué estamos demostrando? Que ni me amo, ni se ama la persona que me ofende y a la que ofendí. Pero somos cristianos, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que nos falta muchas veces, mi amado hermano, para vivir en paz, para vivir gozosos, para vivir tranquilos? Conocimiento y suplicarle al Espíritu Santo. Si la Biblia dice, mi amado hermano, de que ustedes y yo, dicen, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque para eso Él dejó al Espíritu Santo. Pero ¿por qué tengo que estar enseñando yo? ¿Por qué tenemos que estar aprendiendo por otro lado? Porque muchas veces, mi amado hermano, no buscamos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, el que tiene que dar testimonio a nuestro espíritu de hasta en qué momento ya mi ofensa se ha convertido en un pecado. Y lo más delicado, vuelvo a repetir, es de que si la Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, y lo que yo le doy a mi prójimo son ofensas, entonces ni siquiera he aprendido a amarme a mí mismo. Pero antes de amarme a mí mismo, tengo que amar a Dios. Entonces ni siquiera he aprendido cómo amar a Dios. No me puedo amar a mí mismo, y cuando miro a mi prójimo, ofensa. ¿A alguien lo habrán ofendido alguna vez? ¿No los han ofendido nunca, mis amados? Ay, gloria a Dios, miren, qué bendición de congregación. ¿Y habrán ofendido ustedes a alguien alguna vez? Menos, pastor, no me mira aquí Claudiola. Pregunto, ¿habíamos entendido el pecado así? ¿Qué va a pasar con las ofensas ahora? ¿Qué vamos a hacer con las ofensas? Ya no hay que estarlas sacando, decimos amén. Cuando haya alguna diferencia, mi amado hermano, se llama al diálogo. ¿Sí o no? Mis amados hermanos, ¿sí o no? Y en medio del diálogo no es para pelear, es para dialogar y llegar aún, si hay una diferencia, mutuo acuerdo. ¿Para qué? Para que no hayan ofensas, porque si yo ofendo, ya estoy pecando. Pero miren, esa todavía está bonita. Hay una aquí al final, pero hasta el final. Miren esto, el siguiente significado de la palabra pecado dice que es una acción que se aparta de aquello que Dios ha fijado o que Dios ha establecido. Amén. Pregunto, pero respóndanme rápido porque ya van a ser las 8. ¿Para qué creó Dios a los varones? No sé si me quieren responder las mujeres. Para nada bueno, pastor. ¿Para qué creó Dios a los varones? Para hacer cabeza. ¡Ay, qué espirituales! ¿Para qué creó Dios a las mujeres? No ayuda de nadie, pastor. ¿Cabeza o nada? No, son bromas. ¿Para qué creó Dios a las mujeres? Miren, pues Dios crió, mi amado hermano, al varón y a la mujer. Acuérdense que se los prediqué, fueron los primeros temas del año, para su deleite. Dios crió al esposo y a la esposa para deleite uno del otro.
Dios nos crió, mis amados hermanos, para ser propiedad de Él. Dios nos crió, dice la Biblia, hablando el Señor, yo te juro que serás infeliz. Así dice. ¿Cómo dice entonces? Yo te juro que serás feliz, dice el Señor. Entonces, ¿para qué nos crió Dios? Para ser felices, mis amados hermanos. De 1 a 10, ¿qué tan feliz eres? Pues como dijo Selena, pastor, no me queda más. ¿Qué tan feliz eres, mi amado hermano? De 1 a 10. ¿Cómo? No logro escucharle, hermano. Santo, dependiendo del día. ¿Será que así será la cosa? No, tú y yo, mi amado hermano, fuimos creados para ser felices. Ok, ¿qué tiene que ver la felicidad con el pecado? De que la Biblia dice, mi amado hermano, que el pecado es una acción que se aparta de aquello que Dios ha fijado, de aquello que Dios ha constituido. Y si Dios nos constituyó a nosotros, nos fijó para ser felices, y resulta que lo último que yo soy, o como dijo el hermano, depende del día, ¿soy feliz? ¿Eso qué sería? Es un pobre infeliz. No, hombre, ese sería pecado. ¿Sí o no? O yo le estoy jalando demasiado ahí. No, porque si Dios... Yo creo que a estas alturas de las noticias ya todos saben de lo de los Terian, ¿verdad? Es el pan diario. Se mete uno a las redes sociales y es todo lo que sale. Dice la Biblia en el libro de Romanos, mis amados hermanos, que cambiaron la imagen de Dios. ¿Por qué dice? Por bestias que son, pastor. Por imágenes de bestias. Amén. Pero miren, todo eso, mi amado hermano, está planeado, está planificado. Lo que está pasando con todo esto es que nos están anunciando lo que viene. No sé si hoy o ayer hay una mujer que es princesa de Noruega, y pues cuando se muera el que está de rey, ella va a ser la reina, y ella mandó un comunicado a una persona de Estados Unidos diciendo que el fin es de que las personas ya no se reproduzcan en seres humanos. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que el fin es que las personas ya no se reproduzcan en seres humanos. No está diciendo que el fin sea que ya no se reproduzcan, sino que ya no se reproduzcan Entonces, ¿en qué se van a reproducir? En animales, en bestias. Ahorita lo están vendiendo como una moda. ¿Y por qué la Biblia habla, mi amado hermano, de la zoofilia? ¿Por qué la Biblia dice, maldito el hombre que se eche con un animal? Porque lo que hoy es, ya fue. ¿Por qué tuvo que destruir, mi amado hermano, el Señor Sodoma y Gomorra? ¿Por qué mandó el diluvio? Por la perversión que había. Y no nos vayamos a sorprender que uno de estos días salga. Bien, han habido películas, yo no he visto ninguna de esas, pero creo que la voy a tener que ver, solo para informarles. No sé, pero hace un tiempo me acuerdo que salió, no sé si fue película, fue una serie, en donde nació un niño, pero con cara de venado. Ahí yo creo que en Netflix vi la imagen. Ahorita lo están vendiendo como una moda. ¿Y qué va a pasar cuando el espíritu de bestia que se les metió quiera reproducirse y resulte una mujer embarazada de un perro? Ya no se van a reproducir en humanos. ¿En qué se van a reproducir? Ay, pastor, usted sabe ni qué películas. No, si ni las he visto.
Eso, mi amado hermano, es lo que está pasando. Amén. Que es al cambiar aquello que Dios ha fijado, aquello que Dios ha constituido, eso se convierte en pecado. Y miren qué dice la Biblia, Éxodo 20:16. Prohíbe dar falso testimonio contra el prójimo. Primera de Samuel 12:23. Entonces, mi amado hermano, según la Biblia, para vincular los dos con el prójimo, dar falso testimonio es pecado. Pero miren qué dice Primera de Samuel 12:23. Lejos esté en mí que peque yo contra el Señor, cesando de orar o rogar por vosotros. Antes bien, termina diciendo el versículo, los voy a instruir, les voy a enseñar. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pero respóndanme, por favor. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que la esposa, dice la Biblia, es como una vid fecunda. Los hijos como olivos alrededor de tu mesa. Pero habla de que el varón es un valiente guerrero. Entonces, cuando el varón es un valiente guerrero, su esposa será una vid fecunda y los hijos serán olivos alrededor de la mesa. Llegan los árboles y le dicen a la vid, ven, a la vid, no a David. Ven, le dicen a la vid, y gobierna sobre nosotros. ¿Se recuerdan que dijo la vid? No le dice. He de dejar yo de dar mi mosto con el que los reyes y los hombres son felices para ir a gobernar sobre ustedes. No. Entonces, ¿a dónde voy con esto, mis amados hermanos? De que cuando dentro de casa dejamos de cumplir la función que Dios nos ha constituido, eso se corre el riesgo de que esto se nos sea contado por pecado. Bueno, el tiempo a mí ya me avanzó, me detuve demasiado en estos dos. Vamos a ver los otros 6, quiero terminar aquí. Sigo con los significados de la palabra pecado. Ahí dice el pecado, Génesis 4:7, te estará esperando para atacarte. Amén. ¿Cómo ataca el pecado, mi amado hermano? Ofendiendo. ¿Cómo ataca el pecado? Cambiando lo establecido por Dios. La Biblia dice ahí que si yo dejo de orar, eso me es contado por pecado. Pero dice que esa palabra pecado, miren, también significa pecaminosidad habitual. Esto es, describe la práctica constante del pecado. No creo que estemos en este rango, pero tengo que decirlo, como estilo de vida más allá de una caída ocasional. Pero sigo, porque quiero terminar con el otro. La palabra pecado, este también es interesante, también significa errar. Póngale atención a esta, errar en el camino. Cuando en la Biblia, mi amado hermano, encontramos la palabra camino, no nos está hablando solamente de un camino como el que tomamos para regresar a casa, sino también nos está hablando de nuestra vida hasta el día de hoy, desde que nacimos hasta el día de hoy, el camino de nuestra vida. Y yo pregunto, hasta el día de hoy, mi amado hermano, a la edad que tienes, ¿nunca te has equivocado? ¿Nunca has cometido un error? Miro como que se quedaron tiesos los cuellos. Entonces, mi amado hermano, dice la Biblia, Isaías 53:6. Miren qué tremendo. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Entonces, miren, ustedes y yo sabemos que la Biblia dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Moisés le decía, mis amados hermanos, al Señor le decía, muéstrame tus caminos para que halle gracia yo ante tus ojos, le decía.
Amén. Y aquí dice, mi amado hermano, que cada quien, el problema de nosotros los seres humanos y aún mayor de nosotros los cristianos es que muchas veces nos apartamos por nuestro propio camino. Porque dice la Biblia que ancha es la puerta que lleva ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Pero el camino y la puerta que lleva hacia la salvación, ¿cómo es? Angosto. Bueno, mire, mejor sigo porque si no, no termino a donde quiero llegar. Todavía tengo 15 minutos. Salmo 95:10. Pueblo es, dice, que yerra de corazón, que no han conocido mis caminos. ¿Qué decía esto acá? Ya no dice énfasis en esto. Dice, pecar contra la persona en palabra, acción o pensamiento. ¿Alguien me ayuda por esto que dice acá? Pueblo que yerra, errar en el camino, pero su error está en el corazón. ¿Cómo será errar en el corazón, mis amados hermanos? Les doy una ayudadita. ¿Cómo será pecar en pensamiento? ¿Nunca han pecado ustedes en el pensamiento? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6? Que el pensamiento en el corazón del hombre, dice, es de continuo hacia el mal. Y aquí la Biblia habla, mi amado hermano, de que mucha gente yerra, comete errores en el corazón. ¿Cuál es lo tremendo de cometer un error en el corazón? Que luego se manifiesta. Bueno, pero con esto es que quiero terminar. Miren, algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, lo leíamos desde el principio, es que todo pecado que tú y yo cometamos, aunque sea en contra del prójimo, es directo en contra de Dios. Bien, la palabra pecado, que es la que venimos hablando, significa pecadores contra Jehová. Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona, vean qué interesante, la iniquidad, el pecado y la rebelión, aunque de ningún modo, ¿qué dice? Tendrá por inocente al culpable. Como quien dice, los elotes que te comiste, ¿entienden ese dicho o no? Los tienes que pagar. Amén. Bien. Vamos a ver, déjenme ordenar las ideas. Tú y yo, mi amado hermano, tomamos decisiones todos los días. ¿Sí o no? ¿Cuál es la decisión, si quieren decir, verdad, más importante que tomaste el día de hoy? ¿Solo una? ¿Cuál crees que fue la decisión más importante del día de hoy? Regresar a casa. Gloria a Dios. Amén. Tomó la decisión de regresar a casa. Amén. Pero con cada decisión, a esto es a lo que voy, con cada decisión, mi amado hermano, que tomemos, tenemos que llegar a entender y a aprender de que si yo tomo una decisión, tengo que aprender también a tomar y aceptar las consecuencias de aquella decisión. Porque muchas veces, mis amados hermanos, tomamos decisiones y cuando ya vemos las consecuencias, nos arrepentimos. O como en el caso de Faraón, se endurece el corazón. Es que no se te olvide eso, mi amado hermano. Cada decisión que tomas, tienes que aprender también a aceptar y a tomar las consecuencias. ¿O no tienen consecuencias las decisiones que tomamos? Cada decisión tiene consecuencias. Y si yo tomo la decisión, ayúdenme por favor, de ser feliz, ¿cuáles serán las consecuencias?
Dice la Biblia, por ejemplo, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, si yo tomo la decisión de vivir gozoso, feliz, contento, dice la Biblia que el gozo del Señor es ese gozo, esa alegría, esa paz me va a dar a mí fortaleza. Pero si yo tomo la decisión, estoy pensando en un hombre en la Biblia que era esposo de Abigail, ya les di ahí el tip, de ser insensato, ¿cuál es, mi amado hermano, la consecuencia? Dice la Biblia que por la insensatez de Nabal, el corazón se le endureció. Entonces muchas veces, mi amado hermano, no es que las cosas que nos pasan nos endurezcan el corazón. ¿Qué nos endurece el corazón? El no tener claro las consecuencias de mis decisiones. Faraón decía, por ejemplo, voy a dejar ir al pueblo para que la plaga se quitara. Pero cuando la plaga se acababa, dice la Biblia que aunque era un trato de parte de Dios, pero que Faraón endurecía su corazón. Y la plaga que venía era peor que la anterior. Al punto, ¿será que a Faraón le dolió que se hayan muerto las vacas? Yo creo que sí. No, ya no había para hamburguesa. Pero cuando lo comparamos con la muerte de su hijo, ni se acordó que no habían para hamburguesas el día de mañana. ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, cada decisión, mi amado hermano, que tomes, tienes que saber de que cada decisión va a traer consigo consecuencias. Y repito, y muchas veces nuestro gran problema es que cuando ya vienen las consecuencias, no las queremos enfrentar o se nos olvida que esas son las consecuencias de las decisiones que probablemente yo tomé ayer. ¿Estamos de acuerdo? No me queda de otra, pastor, ¿ya qué? Pero miren, esto es lo que más me llamó la atención de la palabra pecado. Miren cómo empieza. Pecado, ofensa contra el prójimo. ¿Y cómo termina? Sujetos al castigo por... ¿Alguien siente algo, mi amado hermano, al leer ese significado? La palabra pecado empieza aquí en los significados con una ofensa, pero ¿cómo termina? Que aquella persona, mi amado hermano, que ofende, termina sujeta al castigo. Entonces, cuando yo leí ese significado, dije, Dios mío, cuánta gente, mis amados hermanos, yo los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús, pero esto fue lo que yo pensé, cuánta gente, mis amados hermanos, en las congregaciones está sujeta a un castigo. No sé si logro darme a entender con eso. O sea, de que yo los bendigo, le estoy poniendo el ejemplo nada más, mi amado hermano. Amén. Pero hay mucha gente que por causa del pecado puede congregarse, puede hacer lo que quiera, pero tarde o temprano va a ser castigado. ¿Por qué? Porque está sujeto. ¿Piensan algo? ¿Sienten algo, mis amados hermanos? Porque ya viéndolo desde este punto de vista, ustedes y yo podemos ir, venir y hacer y deshacer, pero ¿y cuando tenga que entregar cuentas? Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de estar viviendo sujetos al castigo, ¿bien?, por su ofensa. Y vean qué dice Éxodo 34:7. Mi amor es siempre el mismo. Bendita gracia y misericordia y amor. ¿Decimos amén? Ay, esos sus amenes, mis amados hermanos. Siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. ¿Decimos amén? Miren qué salvada dicen acá. Pero miren qué dice después. Pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos
y tataranietos. Pregunto, ¿alguien desea conocer a sus tataranietos? Va a tener que vivir por lo menos unos sus 90 años. Usted los va a conocer. Pero, ¿qué dice la Biblia ahí? Que va a castigar al culpable, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Imagínense, mis amados hermanos. ¿Algunos de ustedes tienen nietos? Ustedes tienen nietos. Los demás no. También. ¿Bisnietos? Ya no. ¿Tataranietos? Ni han nacido los pobrecitos, mis amados hermanos. Y ya van a tener que pagar el castigo por nuestras ofensas. Entonces, ya con esto voy terminando. Analicemos, mis amados hermanos, reflexionemos. Porque yo les digo, yo no había visto esto de que el pecado es una ofensa a mi prójimo. Y muchas veces ese nivel de ofensas al prójimo no lo logramos controlar. A veces ofendemos, mis amados hermanos, por el mismo enojo. A veces ofendemos por las consecuencias de nuestras decisiones. Pero vean qué es lo que la Biblia dice acá. Una persona que ofende. Yo no deseo eso para ninguno de nosotros, que Dios nos libre. Decimos amén. Además ahí lo dice, que Él está dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Sí, se arrepienten. Sí, vuelven en sí. Sí, reconocemos nuestro error. Pero se corre el riesgo de que hasta nuestros tataranietos, mis amados hermanos, tengan que pagar las consecuencias de mis ofensas. Entonces yo lo que voy a hacer, pastor, es decirle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, que me hagan el favor y que no me estén enojando, porque yo ya enojado ofendo parejo, pastor. Amén, dicen. No, me tengo un poquito de vergüenza. Porque ¿cuáles van a ser las consecuencias? Vas, que Dios te libre, mi amado hermano, a quedar sujeto al castigo. ¿Verdad que no queremos eso? Solo dos no, escuché, y los demás. Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, mis amados hermanos, yo termino con esto. Ante las ofensas, mejor guardemos silencio. Si hay algo en tu corazón, mi amado hermano, que en un momento de enojo, disputa, discordia, quiere salir, mejor guarda silencio. Porque probablemente vas a ofender, mi amado hermano, tal vez al ser amado, pero no te das cuenta que con esa ofensa le estás atando a tus tataranietos. Probablemente, yo bendigo a nuestros descendientes, decimos amén, pero probablemente ni los vayamos a conocer. Pero yo los voy a dejar bien atados, pastor. Chula. No, probablemente ni los conozcamos. Nuestro trabajo tiene que ser que esas generaciones sean mejores que nosotros. Amén. Pero ¿por qué van a llegar a ser mejores? Porque nosotros dejamos ya la carretera asfaltada. ¿Me doy a entender con esa parábola? Porque nosotros, mis amados hermanos, ya tuvimos que guardarnos las ofensas, y ahora en lugar de entregarles un castigo, les vamos a entregar libertad, amor, gozo y paz. Decimos amén, amén y amén. Le podemos dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces lo que nos toca